una fiel guerrera. Mirar tus ojos quita el dolor. Con tu sonrisa yo me rindo entero. Me desarmas por completo, mi amor. La luna es testigo de nuestra historia. Vives en mi mente con gran valor y en mi corazón queda tu memoria. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde el lugar de donde nos estén viendo. Sean bienvenidos una vez más a nuestras clases libres gracias a nuestro canal y nuestro proyecto de Premios La Oveja Negra. Siempre comenzando con el agradecimiento respectivo al criminólogo Fernando Granados por esta iniciativa educativa para poder buscar que el conocimiento llegue a todos. De esta manera, no se olviden que también nos pueden seguir en el canal donde estamos transmitiendo, que es Criminólogo La Oveja Negra, pero también tenemos un canal participativo. Aquí está arriba el loguito Premios La Oveja Negra. Realizamos diferentes actividades en las cuales ustedes pueden participar de sorteos. Por solo 2 soles, 2 luquitas, ustedes pueden ser partícipes de estos sorteos que obviamente prácticamente nadie se queda sin su regalo. ¿Ok? Son sorteos, queremos formar una bonita familia en Premios La Oveja Negra y por eso es que también estamos dando estas clases de manera libre. Así que vamos a aprovecharlas todas porque hoy nos toca un tema muy importante, una introducción a la economía. ¿Qué será economía? Es una palabra que la utilizamos todos los días, la escuchamos todos los días, la utilizamos combinándola con palabras como estoy mal económicamente, ¿no? O yo solamente quisiera que en la parte económica me vaya bien, estar estable, ¿no? Entonces, fíjate cómo utilizamos mucho esa palabra economía, pero a veces no nos preguntamos de dónde viene esa palabra economía, de dónde surge esta palabra economía. Y es que acuérdate que todas las palabras, por no decir la mayoría, mejor dicho, tiene un origen. Y la palabra economía viene de 2 palabritas o 2 vocablos griegos. ¿Cuáles serán? ¿De dónde surge esa palabra? Ah, los griegos decían oikonomos, que en español nosotros lo traducimos como economía. Fíjate que la palabra eco tú lo utilizas para otras cosas, como ecosistema. Y es que la palabra eco, que en griego es oiko, significa precisamente. Adivina qué. A ver, por ahí, por el chat, estoy viendo que están comentando. Muy bien, me traen recuerdos de la academia. Así es, porque siempre es bueno recordar. Recordar es volver a vivir y además acuérdate que el cerebro es como un músculo que necesita ejercitarse para no perder esa costumbre, ese hábito de tener información fresca y útil. ¿Ok? Entonces, mira, oiko significa casa. ¿Y qué significa nomía? Viene de nemein o de nomos, que significa administración, gestión. Profe, si uno de las 2 palabras, ¿qué me sale? Te sale oikonomos, que significa administración de la casa, del hogar. ¿Sabes por qué? Porque los griegos, que son padres de muchas disciplinas y ciencias, tenían esto en mente. La buena administración o gestión de los recursos empiezan por la casa, por el hogar. Profe, pero no que la administración, todo lo tiene que hacer el Estado. Mucho cuidadito con esa trampa de que todo lo tiene que realizar el Estado. No es así. No todo lo tiene que realizar el Estado. De hecho, nosotros podemos también hacer economía porque estamos hablando de gestionar en nuestra casa. ¿Ves? De ahí surge la palabra economía. La primera intención fue, y por cierto, esta palabrita lo acuñó un filósofo llamado Genofonte. Este filósofo se dio cuenta de que tenía que empezar por la casa la gestión de los recursos.
Y de ahí precisamente viene la palabra que nosotros hoy en día la utilizamos para todo, ¿no? Como sinónimo de dinero. Cuando tú dices estoy mal económicamente, estás diciendo que tus recursos, sobre todo el dinero, está escaso. Por lo tanto, es necesario poder definir otros conceptos más. Por ejemplo, vamos a definir qué es la economía actualmente, porque claro, ya te dije que es la economía desde su etimología, cómo surgió esta palabra. Pero también podemos hablar de la definición actual. ¿A qué llamamos nosotros economía? Bueno, la economía ya actualmente es una ciencia, o sea, el conjunto de conocimientos que han pasado por una prueba, que han pasado por experiencias distintas, por teoría, ¿cierto? Entonces, eso es una ciencia, pero no es una ciencia como las matemáticas necesariamente, es exactas, ¿no? Porque el que hace economía, el que hace intercambio, el que distribuye recursos, produce bienes y servicios es el ser humano. Entonces, es una ciencia social, porque el ser humano es el que hace economía. Tú no vas a ver a Firulais vendiendo un hueso a otro perro, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué? Mira este hueso por otro hueso, que vendría a ser una especie de trueque, ¿no? Que fue la primera forma que el ser humano encontraba de poder generar el intercambio. No, el que lo hace es el ser humano. Por eso es que la economía es una ciencia social. Y es una ciencia social que, ¿qué hace, profe? Estudia cómo las sociedades, mira, ahí están las sociedades, las familias, los individuos, las empresas, ¿no? Administran los recursos, ojo, y acá viene la palabra clave. ¿Por qué es necesario estudiar economía y también que el Estado promueva la educación económica? ¿Sabes por qué? Porque algunos dicen, bueno, lamentablemente, otros dicen, no, mejor que esto sea así. ¿A qué se refiere, profe? ¿Que esto sea así o que sea lamentable? ¿Sabes qué? Los recursos son escasos. Son escasos. Cuando tú tienes pocos recursos y un montón de gente, tienes que saber cómo distribuir, cómo hacer alcanzar esas cosas, cómo en el hogar, cómo hacer para que alcance hasta fin de mes. Tengo que tomar decisiones. Ojo, mira, acá no solamente estamos hablando de que todo es billetes y monedas, implica las decisiones, decisiones pensadas, reflexionadas, que conlleva emociones, obviamente, pero eso es parte de hacer economía, porque acuérdate que esa economía en la etimología, lo hemos visto aquí, mira, etimológicamente es administración de la casa, porque por ahí empieza la verdadera gestión de los recursos. No puedo estar echándole la culpa toda al Estado. Empieza en uno mismo, hasta en el término economía, ya nos está enseñando que primero el cambio empieza aquí, en uno mismo, ¿cierto? En el lugar más cercano. Entonces, profe, con razón tenemos que hacer economía, porque los recursos son escasos, no alcanza para todos. Si hubiese digamos, una infinidad de recursos para todos, de bienes y servicios, todos podríamos tener acceso a tener una casa con piscina. Te pregunto algo, ¿todos aquí tienen casa con piscina? ¿Todos tienen el automóvil último año? No, ¿ves? Profe, pero yo he visto que producen un montón de carros. Compáralo con la cantidad de población que hay. Entonces los recursos son escasos y como son escasos, no me queda más que saber cómo distribuirlos, cómo hacer que alcancen, para que me entiendas, para todos de la manera más equitativa posible. ¿Ves? Y los recursos son escasos, entonces como los recursos son escasos, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros agarramos los recursos, que por lo general muchos de estos son materia prima, vienen de la naturaleza y nosotros los transformamos en bienes y también en servicios. Y ojo, no te vayas porque después vamos a ver cómo se hace esto en actividades económicas, porque solamente te spoileo un poquito. Por ejemplo, fuera bueno que haya eh, papa o que haya pollo para todos por igual. Algunos, si vas tarde al mercado, ya no alcanzas a comprar pollo, de repente se agota, ¿no? Fíjate cómo es que
los recursos son escasos, no hay para todos necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bienes y también servicios. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Distribuirlos entre los individuos. Es como decir, ¿sabes qué? Sería bueno que tenemos 10 personas en la casa y tenemos 10 panes. Uf, ¿para qué hacernos bolas? Un pan para cada uno. Pero ahora te pregunto, ¿qué tal si tienes 10 personas en casa y 5 panes? Ah, profe, lo más, digamos, salomónico, ¿no? Mitad, mitad, pues, para que encalce. Medio pan para cada uno, ahí encalza 5 panes para 10 personas. Ahora, ¿qué tal que cada vez, porque a veces hay escasez, ahora tengo solo 3 panes para 10 personas? Ahí es donde entra lo que nosotros llamamos hacer economía. Y todos estamos llamados, grandes y chicos, a aprender a gestionar los recursos de nuestra casa. ¿Y qué significa administrar los recursos de nuestra casa? En griego significa oikonomos y en español oikonomos se traduce como economía. Qué nombre más exacto, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió, te acuerdas? A Genofonte, un filósofo, ¿no? Intelectual griego, que se dio cuenta y dijo, ¿cómo le ponemos de nombre a esta actividad que consiste en gestionar bien nuestros recursos para que no estemos pues apretados y luego lamentándonos de que nos falta cosas y esto y lo otro? Ah, hay que llamarle oikonomos, en español economía porque empieza por la casa. Entonces, vamos a ir pasando a algunos conceptos que nos van a ser útiles. Por ejemplo, habíamos dicho que los recursos son escasos. Profe, ¿qué quiere decir que los recursos son escasos? Que son limitados. Ya te mencioné, no alcanza para todos. Algunos, voy a aprovechar para decirte, algunos dicen que esto de acá teóricamente es falso. Dicen, uy, el planeta Tierra es enorme y tiene un montón de recursos que alcanzaría, solamente que hay una porción de una élite de humanos que quiere agarrarse todo, como lo hacían pues en la antigüedad los señores feudales y los monarcas. Y es una teoría, ¿no? Lo que sí es cierto, y lo hemos visto, es que hay recursos naturales que si nosotros los explotamos sin prudencia, sin una sostenibilidad, entonces estos recursos pueden escasear y provocarnos problemas. Claro, yo podría decir, ¿sabes qué? Hay un montón de árboles en el Amazonas. Si yo talo árboles de manera indiscriminada, sabiendo cómo es el hombre, de que no le importa el medio ambiente, no le importa la salud del otro, porque cuando hablamos de negocios, business son business y por lo tanto vendo y no me importa la otra persona. La cuestión es vender y no pienso al futuro. Por eso se le llama sostenibilidad, desarrollo sostenible, que los recursos están puestos para poder explotarlos, es cierto, para poder usarlos, pero siempre se hace con prudencia. Siempre se le da, incluso hasta habían culturas como los hebreos que le daban un descanso a la tierra. Claro, no se lo daban porque ellos mismos se lo inventaron, sino según la Biblia, Dios mismo le dijo que hasta la tierra tiene que descansar para renovarse, imagínate, ¿no? Ahí está. Hay que darle tiempo a la naturaleza para poder recuperarse. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues nos mandamos con todo, porque así es la industria de alimentos, así es la industria de lo demás y de lo otro, y consumimos y consumimos y consumimos, y la revolución industrial, y ¡pum! Acabamos con la naturaleza y acabamos con el ser humano también, porque claro, aunque hay máquinas y todo, siempre necesitamos de mano de obra. ¿No? Pero bueno, eso es parte de la historia. Estamos ahorita en economía. Ah, pero por cierto, más abajito sí vamos a nombrar un poco de eso. Así que quédate, dale tap tap, porque estamos en estas clases libres de premios La Oveja Negra. Ahorita estamos transmitiendo por Criminólogo La Oveja Negra, pero ya saben, síguenos aquí en nuestro canal principal para que puedas participar de diferentes premios y sorteos. Solamente 2 luquitas están esos sorteos, algo simbólico, algo digamos, que te permita a ti poder participar y valores, ¿no? Casi todos se llevan un premio, así que
entra aquí a este canal, participa, esté atento, dale ahí en la campanita para poder estar atento a estos sorteos. ¿Ok? Listo. Ahora, como ves, los recursos son escasos. Acá viene el dilema. Los recursos son escasos, pero adivina qué sí son qué sí no son escasos. Hemos visto que los recursos son limitados, pero adivina qué cosas sí no son limitadas, qué cosas sí son ilimitadas. Muy bien, ahí está. Carla dice, yo quiero participar, no te preocupes, Carla. Sigue ahí, Premios La Oveja Negra. Cuando entren en un live van a decir, vamos a sortear esto, esto, lo otro. Y me imagino que ahí les dan el número, participan, su yape de 2 soles o el medio que se ve ahí. Y puedes llevarte tus premios. Como te digo, casi todos se llevan un premio. Y de paso aquí, en este canal, Criminólogo La Oveja Negra, estamos brindando estas clases gratuitas para que cada uno pueda formarse 1 horita, no más dura la clase, 1 horita. Más gastas a veces en una serie o en la farándula o en el chisme que no te edifica, pero esto sí, porque además es para tu bien en el sentido de que alguien cuando dice, nunca me enseñaron cómo administrar mis recursos, cómo tener una toma de decisiones correcta, a veces es porque la información está, pero uno no quiere, pasa haciendo otras cosas, ¿no? Y aquí te decía, nuestros recursos son escasos, pero ¿qué cosas sí no son escasos o escasas? ¿Qué cosas sí no son limitadas? Adivina qué, nuestras necesidades. Así es, ¿no? El colmo de los colmos, el dilema, el problema es ese. Tenemos recursos limitados, contaditos, como decimos en buen peruano, pero nuestras necesidades son ilimitadas, porque son cíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Satisfacemos una necesidad, pero va a pasar un tiempo, depende de la persona, depende del contexto, ¿no? Y nuevamente aparece esa necesidad. Por eso es que el marketing se encarga de que de repente tú no tienes necesidad de algo, no es necesario para ser feliz, pero sale tal marca de bebida y te dice, toma esta bebida porque te da felicidad, te da estatus. Ojo, no estoy criticando a aquellos que de repente en una foto así random, todo casual, se tomaron con su gaseosa y estaban con su gaseosa, pero no tenían la intención de. Lo estoy diciendo para aquellos que creen que estar con esa marca, que ponerse esa marca te da estatus. En todo caso, decide por calidad. Ya esa es otra cosa. Ahorita vamos a llegar ahí, ¿ah? Ahorita vamos a llegar ahí. Muy bien, ahí en el chat saludando a la gente, dice gracias, sus clases son muy entretenidas, profe Raúl. De nada, chicos, estas clases son para ustedes. Más bien, gracias por la paciencia. A veces tenemos problemas con el internet, ustedes saben cómo es la virtualidad, pero estamos ahí conectándonos para poder compartir estas clases con ustedes. Y ahí viene lo que te decía, mira, el costo de oportunidad. ¿Sabes qué es el costo de oportunidad? Algunos dicen, bueno, el costo de oportunidad seguramente es que puedo elegir otra cosa. No, ten cuidado porque eso se llama elección. Está arriba, mira, como puedes ver, ¿no? Lo voy a poner un poco más acá. Ahí está. Elección. Entonces, ¿qué vendría a ser el costo de oportunidad? ¿Sabes qué es el costo de oportunidad? Es aquel valor que pierdes o dejas de ganar en todo caso por elegir una opción distinta. Pierdes, sacrificas, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, si tienes 100 soles y decides gastarlo en un par de zapatillas, ¿sabes cuál es el costo de oportunidad? No vendrían a ser las zapatillas que te compraste, sino todo lo que te hubieras podido comprar con esos 100 soles. Y no solo la zapatilla. A eso se le llama costo de oportunidad, lo que sacrificas. Y adivina qué, casi todos los días hacemos eso. Cuando te compraste, ¿no? De repente por ahí tu galleta o te compraste algo que al final nunca lo vas a usar, ese gasto que hiciste, automáticamente has sacrificado algo que de repente sí te iba a ser útil. Por eso se le llama costo de oportunidad. Y todos los días tomamos elecciones. Por ejemplo, las amas de casa van al mercado, aunque no solamente amas de casa, también hay varones que hacen mercado, por si acaso. Hay que rescatar a ellos también. Y tienen que elegir.
¿no? Tienen que decir, a ver, este limón en este casero está tal precio, allá me ahorro 50 céntimos. Y así uno busca, ¿no? A través de la elección, de decisiones. Pero no solamente consiste, ojo, la economía en buscar al casero más barato, también con respecto a decisiones antes de qué trabajo voy a tener, qué proyecto de vida voy a tener. Ahí ya tú ya estás tomando elecciones económicas también. Porque acuérdate que la economía está en el ámbito de la vida del ser humano. ¿Necesitamos dinero? Sí, es parte de. ¿Lo conseguimos de manera honesta trabajando? Sí, porque ¿qué cosa necesitamos satisfacer? Aquí está. Necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Y ya te dije, son ilimitadas, ¿no? Incluso el marketing se encarga de colocarnos supuestas necesidades que nosotros creemos que sí las necesitamos, pero al final no. Y vamos a tener una clase de necesidades, no te preocupes, ¿ah? Vamos a ver cómo podemos colocarlo en una pirámide y decir, bueno, hay necesidades que sí son básicas, que si no satisfago esas necesidades me muero. Pero hay otras que de repente no son tan necesarias, son secundarias, me han ido creando, me han dicho necesitas esto, cómprate, etcétera, etcétera. Y siempre las necesidades se renuevan, son ilimitadas. Hoy día me como mi pollito a la brasa, ya no quiero porque ya estaba, digamos, empachado, ¿no? Ya está satisfecha esa necesidad, pero pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, vuelves a pasar por la pollería, qué rico huele, y aparece nuevamente el deseo. Y un deseo empuja una necesidad. Comida, vivienda, ocio. Algunos dicen, ¿no? Cuando gane más, seguramente voy a poder ahorrar más. El detalle es que cuando ganes más, vas a querer satisfacer más necesidades que ya no necesariamente de repente son básicas, pero son de entretenimiento, son de relajación, un viaje, que obviamente también es bueno para la salud después de tanto trabajo, unas vacaciones, ¿no? Fíjate, cosas que quizás no, antes no podías hacer, porque, pero como ahora ganas más, entonces ahí está el viaje. Pero es un engaño eso de que gano más y entonces voy a poder ahorrar más porque voy a gastar lo mismo. No, créeme, cuando ves más, el cerebro dice, puedo gastar más, me lo merezco. Y no está mal en realidad, pero todo tiene que ser de manera equilibrada, ¿ok? Listo. Vamos entonces con, estos eran los conceptos básicos de economía. Ya estamos entrando más a lleno a lo que nosotros llamamos la división de la economía. ¿Qué es la división de la economía? ¿A qué se refiere, profe? Lo que sucede es que la economía, como es muy amplio su estudio, ¿qué es lo que va a hacer? La economía se va a dividir en dos. Lo que nosotros llamamos la microeconomía, te lo voy a colocar acá, ahí está. La microeconomía, mira, ahí está. Y su mismo nombre lo dice. Micro, ¿qué es? Pequeño, ¿cierto? O sea, son cuestiones económicas, pero de escala grande o chiquita. ¿Tú qué dices? Dice micro. Ha visto que acá en Perú decimos mucho, ¿no? Decimos, voy a tomar el micro. ¿A qué carro nos referimos? ¿A un carro grande? ¿A un bus? ¿A una cruiser o al chiquito? Micro chico, ¿no? Pequeño, porque estamos diciendo que son aspectos económicos, pero de escala menor. Profe, a ver, ¿cómo así? Mira lo que dice ahí. Estudia el comportamiento de agentes individuales. ¿Y qué son agentes? Son todas aquellas cosas que participan en la economía. Entonces, cuando decimos nosotros agentes individuales, estamos diciendo de familias. ¿Quiénes compran? Los hogares, las familias, las empresas producen, pero también brindan trabajo e interactúan de esa manera. Cuando hablamos de pequeños aspectos de la economía o de escala que no son tan amplias, tan grandes, le llamamos microeconomía. Para que me entiendas más rápido, mira, por ejemplo, cuando queremos estudiar qué decisiones toma una familia, eso no es macroeconomía, porque no incluye un país, no incluye ni siquiera una región,
ni tanto un distrito. Por ahí ya cada vez lo estoy haciendo más chiquito, no un distrito. Podría ser un barrio, pero como es tan pequeño, solamente quiero ver las decisiones de compra de una familia, ya que cada familia tiene diferentes preferencias, no solamente de un mismo producto, sino de las marcas. Ah, bueno, alguien por ahí podría decir, yo compro mi papel higiénico, es Paracas 40 metros, o solamente es Paracas una hoja, ¿no? Otro dirá, no, el mío es suave, doble hoja con aloe vera. Cada uno toma una decisión según su bolsillo también, obviamente, pero también sus preferencias. Todo eso es de una familia en específico. Las familias de la urbanización tal, las familias de la plaza tal, del barrio tal. Fíjate cómo es microeconomía, decisiones de compra de una familia. ¿Qué llevan en su carrito? ¿Cuánta leche compran? ¿Qué tipo, qué marca? Y por qué eliges esa marca? Cuando yo estudio todos esos aspectos, pero que son casi individuales prácticamente, es microeconomía, escala pequeña. Las estrategias de precios que va a tener una empresa en particular, ojo, una empresa en particular o hasta dos, ¿no? Ahí te da el ejemplo, etiqueta de precio. ¿Cómo una panadería decide el precio? La panadería de mi barrio. Te pregunto algo, para que te das cuenta, mira cómo identificar cuando es microeconomía. Que la panadería de mi barrio le cambie el precio al pan, a la jamonada, ¿afecta al país? Ahí está la respuesta. Afecta al país que el panadero, el señor Juancito, si quieres llamarle así, le subió pues ahora el pan está, no sé, 30 céntimos. Aunque depende del distrito en realidad, ¿no? ¿Afecta al país? Sí, profe, porque acuérdese, el efecto mariposa, lo que puede afectar a un poquitito, afecta después al fin a todos. Bueno, pero estamos hablando más que de una teoría, estamos hablando de lo que realmente sucede. Y la verdad es que por lo menos de manera directa no afecta, tú lo sabes, no va a afectar al país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de microeconomía. Entonces las estrategias que pueda tomar una empresa, una tiendita o algunos que se ponen de acuerdo en la esquina es microeconomía. Pero eso sí, te quiero dar algo, te quiero decir algo. Entre varias micro pueden volverse una macro. Porque tú dirás, profe, yo vivo cerca a una cachinita. Los que son de Perú creo que me entienden que es una cachina, ¿no? Y bueno, son 10, 15 vendedores que se ponen ahí en la vereda. La informalidad, ¿no? Los ambulantes, como decimos aquí en Perú. Y tú dirás, ¿eso es micro? Si tomas solamente esa esquina, puede ser. Pero yo te pregunto, la informalidad, los ambulantes, ¿es solamente un problema o una cuestión de mi barrio o de todo el Perú? ¿Será que si yo me voy a una plaza, me voy a una avenida, te has dado cuenta cómo se toman toda la avenida? Claro, muchos lo hacen por necesidad. Hay que ser empáticos también con las personas que lo hacen de manera porque necesitan realmente, ¿no? Pero hay de todo. Hay algunos que simplemente se aprovechan, que quieren evadir impuestos teniendo para pagar. Hay que ser empáticos, ¿no? Eso se llama empatía y también ser equitativos. Y entonces la informalidad, te pregunto algo, ¿sería micro o macro la informalidad? Acá solamente está hablando de la estrategia de precio de una empresa, pero si yo hablo de la informalidad, ya no es micro, es macro. Yo puedo hablar de una empresa que votó a sus profesores, un colegio, digamos, micro, pero si yo digo el desempleo en Perú, ya no es micro, es macro. ¿Ves? Por eso dividimos la economía en micro y en macro para poder saber qué estudio vamos a realizar y en qué escala influye este estudio, este aspecto, esta cuestión. Salarios de trabajadores en una industria en particular. Dice, ¿por qué programadores ganan más? Ah, bueno, vamos a ver. No afecta directamente a todo el país, pero acá es como que un micro que ya como que quiere inclinarse a algo, ¿no? Porque ya estamos hablando de que vamos a analizar los salarios de trabajadores en una industria en particular. Ya no es una empresa en particular, sino una industria. De repente solamente la industria
de ingeniería de sistemas. Por eso dice, ¿por qué programadores ganan más? La oferta y la demanda en el mercado de mi casa, de mi vivienda, también es micro, ¿no? Que el mercado, pues, de tal lugar cambie su producto, cambie el precio de su producto, puede afectar a esa pequeña comunidad, no necesariamente al país entero, a menos que sea un mercado mayorista del cual dependen otros muchos más mercados de diferentes distritos. Ahí sí, mira cómo va cambiando, ya no se vuelve tan micro, depende del impacto también, ¿no? Por eso ahí viene lo que nosotros llamamos la dimensión o la escala de la cuestión económica que vamos a estudiar. Profe, ya me quedó claro. Entonces, mire, si suben los alquileres en una esquina, micro, ¿no? ¿Dónde está? Por aquí está. A ver, déjame ver. Aquí está. Casa sí, gráfico, ¿por qué suben los alquileres? Vamos a estudiar eso, dice, ¿no? Ese es micro. ¿Y qué sería macro? Estudia la economía en su conjunto a través de variables agregadas nacionales. Acá ya la escala es mucho mayor. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el famoso PBI, ahí está, en algunos lugares le dicen PIB o PIB, pero es lo mismo, ¿no? El Producto Bruto Interno. Ahí está. Cuando yo hablo de crecimiento económico de un país, eso ya no es micro, eso es macro. ¿Ves? Si yo hablo de la inflación, ¿será que solamente la inflación se da en mi mercadito? No, porque acuérdate que en mi mercadito, ¿no? Llegan otros carros que precisamente van ahí agregando los productos que uno necesita en el mercado y ese producto ya pasó por un transporte, por una carretera y ya viene con cierto precio. Los distribuidores, ¿no? Y ahí está, cuando hay una inflación, la inflación afecta probablemente al país entero. Es de gran escala, aumento generalizado, como puedes ver ahí, y sostenido sobre todo. O sea, no es que subió solamente por una hora, por 2 horas, como si fuese la bolsa de valores, sino que es sostenido. Mira cuando subió el petróleo. Yo, bueno, no he preguntado en provincia, pero me imagino que también se habrán agarrado de la misma excusa para decir subió esto, subió esto. La pregunta es, ¿hasta el día de hoy subió? ¿Sigue tan alto el petróleo, el gas? Porque que yo sepa no han bajado el pasaje. O han agarrado esa excusa para decir, mira, subió algo, pero ya van pasando un par de meses, creo, ¿no? Desde eso. Y ahí está el detalle. Entonces, hay hasta una falsa subida de precios, que eso le llamamos especulación también, que no tiene una razón verdadera de subir el precio, solamente porque por ahí pues dicen no, le especulan. Por eso se le llama especulación. Cuando hablamos de desempleo, obviamente el desempleo es macroeconomía, afecta a todo un país. Fuera bueno que alguien diga, no, hay desempleo solamente aquí, pues, en mi distrito o en mi cuadra. Normalmente el desempleo es una cuestión económica y social que afecta a toda una nación. Personas buscando trabajo suele ser en todo el país o para toda una región, ¿no? Estamos hablando ya de macroeconomía. Y para ir terminando esa partecita, mira, política monetaria y fiscal. Obviamente, cuando la moneda se devalúa o cuando el dólar sube, no sube para un sector o un distrito en particular, sube para todo el país. Por eso nosotros le llamamos macroeconomía. Decisiones sobre los impuestos, el gasto público también está dentro de la macroeconomía. Entonces, creo que sí se ha logrado entender, ¿cierto? Se ha logrado entender cuál es la división que hacemos en economía para poder estudiar, para que me entiendas en un lenguaje muy coloquial, porque siempre trato de dar mi clase en un lenguaje en el cual todos puedan entender, porque aquí no se trata de que uno, pues, aparente o de repente uno sí lo sea con respecto a la elocuencia, a lo académico, pero trato de que el mensaje llegue, porque eso es lo que más me importa, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de casos pequeños que corresponden a la economía, como por ejemplo, qué decisiones toma una familia, lo hemos visto, ¿no? Y cuando hablamos de macroeconomía, ya, ahí estamos hablando ya
de casos que afectan a gran escala todo un país, toda una región. ¿Ves? Y ahí está. Eso es lo que nosotros llamamos, para que puedas ver, división de la economía. Ya estamos llegando prácticamente al final de esta partecita. Solamente nos queda ver la economía normativa y la economía positiva. Profe, ¿qué será la economía normativa y positiva? Ah, seguramente la positiva es aquella que es una economía que piensa bonito, ¿no? Que piensa siempre de manera optimista, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa normativa y positiva. ¿Ok? ¿Te parece? Vamos primero entonces con la normativa. ¿Sabes por qué se le llama normativa? Su mismo nombre ya te lo dice. Normativa significa lo que debería ser. O sea, acuérdate que la economía no solamente hace teoría. ¿De qué sirve hacer tanta teoría y no dar una solución en la práctica? Es cierto, la teoría es útil, pero ¿para qué? Para que tengamos una correcta praxis. En la práctica lo llevemos y dé solución a diferentes problemas. Entonces, a eso le llamamos, ¿cómo le llamamos a ese tipo de economía que trata de solucionar problemas económicos, valga la redundancia? Economía normativa. Propone formas de solución. Muchas de estas pueden ser opiniones de economistas. Los economistas no van a tener la misma opinión de qué acción realizar frente a un problema económico. De repente hay desempleo, de repente subió mucho el limón porque hubo muchos huaicos y el transporte, las pistas, las mismas chacras se han visto afectadas. ¿Qué hacemos frente a eso? Y el Estado ahí entra mucho, ¿no? Por eso se llama economía normativa. Dice, implica juicios de valor subjetivos sobre cómo debería funcionar. Ojo, esto lo realiza el Estado, pero hasta también lo podemos realizar en nuestra casa. Cuando tú quieres tomar decisiones y decir, a ver, ¿qué hacemos? Nos vamos a enfrentar a una situación difícil en el hogar. Se viene esto, se viene lo otro. ¿Qué deberíamos hacer? Mira, ahí está, normativa. Por eso se llama normativa, normas, ¿no? ¿Cuáles son los pasos o normas que debemos seguir para tener una correcta economía? ¿Qué deberíamos hacer? Ah, el Estado, por lo general, vamos a ver qué dice el Estado. El salario mínimo debería aumentarse para reducir la pobreza. Es lo que pueden proponer algunos economistas, pero no todos van a estar de acuerdo, porque así como hay opiniones de qué deberíamos hacer en la normativa, también está la economía positiva, o sea, lo que es, lo que sucede, el hecho en sí. Ya no son opiniones, no, son hechos, son factos, si quiere llamarlo así, porque hecho viene de factum, ¿no? El latín factum. El gobierno debería gastar más en educación. Fíjate, son opiniones, ¿no? La desigualdad económica es injusto. Y pueden ser acertadas, ¿ah? A veces estamos muy ya, digamos, muy en el relativismo, hemos caído por estar en la posmodernidad, que decimos cualquier opinión vale igual. Hay opiniones que se acercan a la objetividad, a lo real, y esas valen más, porque dan mejores soluciones, ¿ves? Y ahí está, ¿no? En eso se le llama economía normativa, lo que debería ser. Me parece que deberías ahorrar estos gastos o ya no realizar estos gastos porque en estos meses va a haber dificultades. Entonces, haz esto, 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 esto. Mira, al decir haz esto, 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 estoy colocando normas. Ah, por eso se le llama economía normativa. Lo que debería ser. Por eso dice juicios de valor. Y casi todos los días, de manera personal, en el hogar y el Estado realiza esta toma de decisiones. Claro, también el Estado hace proyectos largos, pues, ¿no? Como hacer un presupuesto, su presupuesto anual. Vamos entonces, para ir terminando aquí, con economía positiva. ¿Qué es la economía positiva? Son los hechos, o sea, lo que es. Ya no da opiniones, sino que lo único que hace es describir. ¿Qué es describir? Es veo, como dice la canción, ¿no? Veo, veo, y después comienzo a describir lo que veo, pero no doy mi opinión.
No doy solución, porque si yo doy soluciones, normas, ya me vuelvo economía normativa. Pero si yo solamente describo, es economía positiva, lo que es. Por ejemplo, alguien dijo, hay que aumentar el sueldo mínimo para que eso acabe o ayude a combatir la pobreza. ¿Te acuerdas que lo vimos, no? En el ejemplo de economía normativa. Dijeron, hay que subir el sueldo mínimo para poder combatir la pobreza. Digamos que lo hacemos, pero vamos a ver qué sucede. El hecho, el factum. ¿Qué es lo que sucede? Eso es economía positiva. A ver, por ahí alguien dijo que suban, el ministro de Economía logró que suban el presupuesto para esto, que suban el salario mínimo. ¿Qué provocó? Mira lo que dice acá. Lo que ve el economista o el equipo de economistas. Un aumento del salario mínimo puede provocar desempleo. ¿Cómo así? Ah, claro, si tú le estás obligando legalmente, ojo, hablando legalmente, porque tú sabes que muchas empresas pues pueden buscar diferentes mecanismos para seguir pagando menos del sueldo mínimo, ¿no? Y dice, el aumento del salario mínimo provoca desempleo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me diría por qué? Creo que está más que obvio, ¿no? Porque cuando la empresa tiene que pagar más, dice, no me conviene. Al año, mira cuánto más tengo que pagar, porque así piensan muchos, lamentablemente. Y no está mal pensar en las finanzas, pero piensa también en el esfuerzo del otro. Acuérdate la frase de nuestras clases, ¿no? No nos formamos de manera individual, sino con el otro. El desarrollo mío también va a calar en el del otro. El individualismo estanca. Entonces ahí está. Las empresas dicen, bueno, no me conviene, ¿sabes qué? Este de acá me va a reemplazar a 2 empleados. No solamente me voy a evitar el salario mínimo, esa subida del salario mínimo, sino que ahora este trabajador me va a hacer la chamba, pues, de 2 y hasta de 3 si se puede. Entonces, mira, hasta un aumento de salario no solamente provocaría desempleo, por efecto colateral, también provocaría explotación. ¿Cómo es, no? Y ojo, otra cosa que podría hacer el aumento del salario mínimo, ojo, no estoy diciendo por si acaso que siempre va a suceder así. La cuestión es ver qué es lo que pasa. Eso es economía positiva. ¿Te has dado cuenta que a veces también cuando suben el precio del salario mínimo, del precio, bueno, del salario mínimo, el aumento del salario mínimo, qué es lo que sucede? Suben las cosas. Sube el precio de los bienes, de los servicios. Porque ¿qué es lo que piensa el otro del otro lado? ¿Qué es lo que piensa? Ah, mira, le han subido el sueldo. Ajá. Quiere decir que ahora le puedo cobrar más. Súbele un poquito a eso, porque ahora gana más. Y al final esa subida de salario mínimo, como decimos acá, lo mismo que nada. Entonces, una cosa es la economía normativa que estás viendo aquí, ah, lo que debería ser las opiniones, que muchas de estas pueden ser acertadas, desacertadas, lo que tú quieras. Y otra cosa es la economía positiva, que es describir los hechos. Por ejemplo, yo digo, la inflación fue del 3,5% este año. No estoy dando una opinión, es más, no estoy emitiendo ningún juicio de valor, simplemente estoy escribiendo cuál fue el porcentaje de inflación este año, y punto, nada más. Ya si yo digo, ¿cómo solucionamos eso? Acuérdate, ¿a qué paso automáticamente? A la economía normativa. Se centra en describir hechos económicos, objetivos y verificables. La tasa de ahorro en el país X es baja. Podríamos decir que en Perú, ¿no? No hay educación financiera. Felizmente ya se está colocando en el currículo educativo el enseñar estas cosas. Y obviamente, premios La Oveja Negra no se queda atrás. Estamos aprendiendo economía aquí. Así que vamos a pasar a la última partecita. Yo sé que a veces la teoría puede parecer un poco cansada, pero créeme que vale la pena. Ya la habíamos visto en las clases de educación cívica, ¿no? A veces para tener éxito, para subir o para llegar a la montaña,
Hay que pasar por cosas incómodas, hay que pasar por cosas que a veces no nos gusta, por esfuerzo, por sacrificios. Pero la gloria del éxito es mucho mejor. Como una frase decía, ¿no? Entre más difícil es la prueba, mayor será la victoria. La gloria de la victoria, de haber alcanzado, ¿no? Pero claro, si todo es fácil, ¿de qué te vas a alegrar? ¿Qué gloria vas a tener ahí en la victoria? ¿No? Ahí está el detalle. Esta partecita que se llama Principales Escuelas Económicas. Este tema de las escuelas económicas lo vamos a realizar en una clase específica, ¿ok? Pero entonces, ¿qué va a hacer ahora, profe? Voy a explicarlo rápido y sencillo para que tú puedas entender a qué nos referimos con escuelas económicas. Hasta ahorita, todo lo que hemos visto, ¿te has dado cuenta de que la economía es una ciencia? Ahora sí te convenciste. Mira, es sistemática, tiene un orden, tiene teoría, tiene práctica, tiene un conjunto de conocimientos y eso obviamente al final hace que se vuelva una ciencia social. Acá viene el detalle, porque te acabo de explicar que cada economista va a tener una forma de poder actuar frente a un problema, ¿no? Normativa, y algunos dicen versus la positiva. La normativa, qué es lo que podemos hacer, y la positiva es lo que está sucediendo, el hecho, que lo describo, mas no doy solución. Entonces, como hay diferentes soluciones, porque tú dirás, ¿verdad, profe? ¿No? Cada uno puede decir cuál es una posible solución frente a un fenómeno económico, frente a una crisis económica, un problema de índole económica. Cada uno va a tener una solución. Entonces, ¿te fijas a dónde quiero ir? Si cada uno va a decir, a mí me parece que deberíamos hacer que el mercado se maneje de manera libre, que el Estado no se involucre mucho en las cuestiones de la oferta y la demanda, porque el mercado funciona solito, déjalo que funcione solito, dicen algunos. Ah, pero algunos dicen, oye, no, eso es peligroso. El Estado, como organismo, como ente, como agente regulador, debería velar por cuidar el mercado, por ver los precios. No vaya a ser que algunas empresas pues quieran subir de manera arbitraria y tú como Estado tienes que velar por eso. Entonces sí, involúcrate. Y el otro va a decir, no te involucres porque todo funciona con oferta y demanda. Y comienza a ver las diferentes formas de opinión, las diferentes formas de solución. Y eso, ¿sabes qué va a generar? Las famosas escuelas económicas. Algunos van a decir que la riqueza viene de la tierra, del campo, de los animales. Otros van a decir que solamente viene de los minerales, de los metales preciosos. Otros van a decir que viene del trabajo. Y así tenemos diferentes escuelas. Entonces, como te digo, este tema lo vamos a hacer de manera más detallada. Vamos solamente a explicar en esta ocasión algo sencillo y rápido. Si nosotros nos vamos a la edad moderna, cuando se dieron diferentes descubrimientos y exploraciones por parte de Europa en diferentes zonas, sobre todo América, surge una escuela, una corriente prácticamente, ¿no? Que decía que para que una nación sea próspera, por decirlo así, tiene que acumular todos los metales posibles, sobre todo oro y plata. Y tú dirás, me parece razonable, porque para que yo sea próspero y viva feliz, si me dan a mí ahorita $1000, yo happy, estoy de acuerdo con el mercantilismo. Entonces tú dirás, ¿y por qué no funcionó el mercantilismo? Si está hablando de acumulación de metales preciosos, que yo los puedo intercambiar al fin y al cabo, ¿no? Por bienes y servicios.
El detalle es que el mercantilismo era una corriente que pertenecía a las monarquías, a la nobleza. Entonces, todo este oro que, por cierto, extraían de las colonias, adivina qué, llegaba al país, al imperio, y tú dirás, y lo distribuían con los pobres para que todo el país esté bien, para que todo sea distribuido de manera equitativa. No, solamente, por lo general, iba para el palacio, para la nobleza y para las arcas de la nobleza. No era distribuido, y si es que por ahí se hacía algo menor, pero el mercantilismo era solamente de una élite. Y por eso es que va a salir una escuela a responderle. ¿Cómo se llama esa escuela? La fisiocracia. Que aquí sí tenemos a un representante, ¿no? Que se llama Quesnay, François Quesnay. Y François Quesnay estaba molesto porque el mercantilismo, ¿no? Apelaba mucho al lucro. Veían los europeos de ese tiempo oro y le brillaban los ojitos, como Francisco Pizarro cuando se enteró que había un imperio que tenía templos de oro, y mucho oro y plata por ahí, ¿no? Tanto así que Atahualpa ofreció cuartos llenos de oro y plata para su liberación, porque sabía que eso era lo que querían y buscaban los conquistadores de ese tiempo. Entonces la fisiocracia responde y dice, la verdadera riqueza no está necesariamente en esos metales preciosos, sino en lo que nos da de manera directa la tierra. Y tú dirás, profe, pero los metales también los sacamos de la tierra. Sí, pero acá viene el detalle. La fisiocracia habla acerca del cultivo, de lo agropecuario, o sea, la agricultura y la ganadería, porque ahí está la vida y el sustento propio. No, tú dirás, ¿cómo el sustento propio? Claro, porque él decía, este orito que tú ves acá, es propio de la nobleza, pero el campesino que trabaja la tierra debería ser el primer beneficiario de lo que da esta tierra. Un poco como que medio espiritual, dicen algunos, ¿no? Como que están poniendo la naturaleza como si fuese pues algo que brinda, ¿no? Como una madre que brinda a los que le tratan bien, por decirlo así. Es lo que se quería rescatar en la fisiocracia, para darle la contra, o para, mejor dicho, luchar contra la parte lucrativa negativa del mercantilismo, porque solamente favorecía a una clase social elitista, de la parte más alta de la pirámide social, ¿no? Pero la fisiocracia quiere rescatar la naturaleza, la tierra y decirle al campesino, tú la trabajas, tú benefíciate. Para que me entiendas, mira, te lo digo así más rápido. ¿Qué dijo François Cuisna? Y dijo, cuando tú comes, ¿te vas a comer esa moneda? ¿La muerdes? Solamente nosotros utilizamos monedas y bueno, hoy en día utilizamos billetes porque esas monedas y ese billete simboliza algo. Pero el día que estés con tu lingote de oro en el desierto y te dicen, deja el oro porque hay un oasis por acá cerca, pero tu oro como pesa demasiado, tienes que dejarlo porque si no, si lo llevas cargando, no vas a llegar ni a la mitad del camino. Libérate de ese oro y vas a llegar al oasis porque vas a tener mucho menos peso y las fuerzas necesarias para llegar. ¿Qué haces? Dice, ¿no? Kuisnay diría, ¿qué haces ahí? Tu oro pierde ese valor porque hay algo más importante que es no solamente la vida, sino los recursos que te da la naturaleza. Eso es lo que trata de rescatar la fisiocracia. Y por eso es que es una respuesta directa al mercantilismo. ¿Ves? Luego comienza a surgir, aquí está, la escuela clásica y tenemos al padre de la economía moderna, más conocido como Adam Smith, y su escuela clásica. ¿Qué decía Adam Smith con respecto a la economía? Él precisamente, que podríamos decir que es un pionero del liberalismo,
porque él menciona que el mercado funciona, ¿no? Decía que el mercado funciona por una mano invisible. ¿Cómo una mano invisible? Que el Estado no debe involucrarse en los mercados porque los mercados funcionan solitos. El comprador demanda algo y el ofertante se lo brinda. Depende la cantidad. Si hay mucha demanda, entonces yo tengo mucho stock, como decimos hoy en día, y lo ofrezco. Fíjate que es una interacción, depende lo que me pida o de la demanda que hay en un mercado. Y Adam Smith dice, ya ves, no necesita que, no, el Estado no necesita meterse porque esto funciona solito, solito. Es como que cuando tú te vas al mercado y ahí está la competencia, ¿no? Y cada uno ve y compra según los precios, según la calidad, según las preferencias. Hay muchas cuestiones que son factores de la demanda. Y ahí está el ofertante. Para que me entiendas, ¿quién vende marcianos o helados en invierno? Bueno, puede haber alguien que lo venda, porque por ahí alguien me dirá, bueno, yo sí conozco a alguien que vende marcianos y helados en invierno. Pero te pregunto algo, ¿la demanda que vas a tener de esos helados o marcianos va a ser grande? O más bien hay que adecuar según la oferta. La oferta es lo que yo voy a ofrecer en un momento específico. Hay que cambiar la oferta porque de repente, como estamos en invierno, creo que un caldo de gallina me sale mejor porque ahí sí voy a tener una alta demanda. Fíjate cómo el ofertante decide, pero no decide de la nada, sino decide en base también a lo que percibe de los demandantes, o sea, de los consumidores, para que me entiendan. De repente, cuando uso el término oferta y demanda, algunos no lo comprenden porque todavía no hacemos esa clase, pero cuando lleguemos ahí te voy a explicar de manera más adecuada. A eso le llamamos escuela clásica, ¿no? Y la escuela clásica, a diferencia, porque ahorita vamos a llegar a la neoclásica, la escuela clásica, su teoría prácticamente era del valor y trabajo, valor y trabajo. En cambio, cuando lleguemos a la neoclásica, vamos a ver que se va a referir más a las preferencias y gustos, es un poco más subjetiva, ¿no? La utilidad que las personas le dan, ¿ok? Y mira, acá nos vamos a encontrar con una escuela, la escuela marxista, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado a veces porque lamentablemente la reinterpretación que le han hecho a Marx ha dado, pues, grupos extremistas, ¿no? Pero vamos a explicar mejor a Marx. Eso lo dejamos para otra clase de cívica. Marx es hijo de su contexto. ¿Qué quiere decir? Estaba viviendo una revolución industrial en la cual él veía que una clase social que antes estaba en los no privilegiados y de hecho luchó con el pueblo para liberarse del yugo de las monarquías absolutas sobre todo, ¿no? Estuvo con el pueblo, pero ahora que ascendió ya no escucha al pueblo. Es como si lo hubiese usado solamente para la revolución, para la independencia. Pero una vez lograda, ¿sabes qué, pueblo? Sigue quedándote tú en tu lugar, porque ahora yo voy a ser el nuevo monarca. Solamente que me llamo burguesía y a ti te voy a llamar proletariado. Y Marx comienza a criticar la sociedad de su tiempo, ¿no? Las empresas, o mejor dicho, las fábricas que en ese tiempo no tenían dueños burgueses. No había horarios fijos, no había jornadas justas, no había sueldos justos, había mucha explotación hasta infantil, niños que iban a trabajar a las empresas, bueno, a las fábricas. Y todo esto lo va a tratar de reflejar y criticar Carlos Marx. Podríamos hablar un poco más de manera detallada, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de su materialismo dialéctico, de su lucha de clases que él veía que se repetía en toda la historia de la humanidad. Pero como estamos mencionando de manera rápida cada escuela, y no te olvides, esté atento, síguenos en nuestro canal para que puedas recibir más clases libres gracias a Premios La Oveja Negra. ¿Ok? Listo.
Entonces pasemos con la neoclásica, que es algo que te digo, ¿no? La neoclásica, donde va surgiendo cada vez más el marketing, de hecho, ¿no? La neoclásica es una teoría más subjetiva, de utilidad. O sea, lo que le importa en realidad no es tanto la producción, sino se enfoca en el consumidor y lo que demanda el consumidor, qué bienes, qué servicios demanda el consumidor y en base a eso yo voy a producir, ¿no? Mi demanda. Por eso es que no se diferencia tanto de la clásica y no tiene un nombre distinto, se le llama neoclásica. El prefijo neoclásico significa nuevo, es como que una reinterpretación o una reforma de la escuela clásica, pero sin dejar mucho la esencia, ¿no? Si no, ¿para qué entonces me llamo un nuevo nombre? Pero ahí está el detalle. Se enfoca en cortos plazos, por cierto, ¿no? Hasta utiliza modelos matemáticos para lograr un equilibrio que la escuela clásica, digamos, no cuidó. Y tú ya habrás escuchado del famoso crack del 29, ¿no? Muy liberal, muy liberal. ¿Te acuerdas? La escuela clásica le dice, no te metas Estado, por favor, que solito funciona el mercado. Y oh sorpresa, al final tuvo que meterse porque la solución a la Gran Depresión, que comenzó con el crack del 29, de 1929 para ser más exacto, fue precisamente que el Estado tome decisiones y se meta en la economía. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces, muy liberal es una espada de doble filo. Mucho cuidado. ¿Cuál fue la solución, por cierto, a ese crack? Aquí está, el keynesianismo, ¿no? De Keynes, John Maynard Keynes, que él propuso la solución contra la Gran Depresión. Ahí está. Y bueno, como ya estamos a tiempo, no los quiero cansar con mucha teoría, hemos visto como que una introducción. Claro, la introducción también a veces nos lleva a poder hablar de algunos temas más, pero mira que te estoy poniendo la pantalla completa de todo lo que hemos avanzado hoy. Me voy a arrimar un poquito acá para que tú puedas ver. Ajá, ahí está. ¿Ves? Todo esto hemos avanzado el día de hoy, en solo una hora. Puedes volver a repetirlo. Estas clases se suben a diferentes redes sociales, sobre todo en YouTube. Ahí tú puedes volver a escuchar mientras estás haciendo tus quehaceres. Colocas la clase, escuchas, aprendes y utilidad. El conocimiento es poder cuando es usado de manera correcta y ética. ¿Ok? Listo. Entonces, muchas gracias por haberse unido a esta familia. Nos siguen más personas por acá. No se olviden compartir y darle tap tap. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias.